Muy bien, pues muy buenas tardes, noches. Ya, vamos a poner el reloj para estar consciente. Pues hoy tenemos otra sesión de nuestra tarde Sangha. No sé quién vino la semana pasada, pero ahora estaba bastante enfermo, entonces no pude hacer la clase. Bueno, no pude hacer la charla. Pero digo que Carlos hizo la meditación. Entonces, esta vez vamos a hablar del reino de los infiernos y el reino de los animales. Voy a hacer una recapitulación muy rápida. Uy, se nos olvidó poner la rueda de la vida. En fin, no nos imaginamos la rueda de la vida. Uy, parece que alguien se ha salido. La rueda de la vida, Baba Chakra, literalmente, como le llaman en Pali, y creo que también le llaman así en tibetano, no recuerdo, la verdad, creo que no. Pero Baba Chakra literalmente es rueda y Baba es devenir o surgir. Y hemos hablado que tiene estos 4 círculos. El círculo central está formado por los 3 venenos de la avidez, el odio, aversión e ignorancia, representados por el gallo, la víbora o serpiente para la aversión, y la ignorancia por el cerdo, el cerdito que se cubre los ojos con sus orejas, ¿no? Luego un segundo círculo, como casi partido en la mitad de ascenso y descenso, representando pues nuestras tendencias irregulares, ¿no? Debido a nuestra falta de integración, a nuestra dispersión, pues a veces damos unos 2, 3 pasitos para adelante y uno para atrás, ¿no? Medio bailando. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso es lo creo más o menos lo que ha pasado conmigo en los últimos 20 años. Doy unos 2, 3 pasos para atrás y uno para... Digo, no, para adelante, 2, 3 para adelante y uno para atrás. Me gustaría ser muy consistente, pero no es la realidad, no es mi realidad y no es la realidad de muchos, ¿no? Pero esto tiene que ver sobre todo con el principio del karma. Y recordamos que en budismo el karma tiene que ver únicamente con nuestras acciones conscientes o semi-inconscientes volitivas, motivadas ya sea por los 3 venenos o por su contraparte positiva, por las virtudes del desapego, la generosidad, meta o el amor, compasión y la sabiduría, ¿no? Y luego hablamos de este tercer círculo formado por los 6 reinos. Hablamos del reino de los devas o el reino de los dioses y diosas, donde pues están en el olvido del placer. De hecho, el placer es bastante sutil, es bastante elevados, pero aunque parecen eternos, están tan intoxicados por ese placer, incluso puede ser estados mentales bastante elevados, se les olvida que son impermanentes. Entonces, es muy fácil caerse. Dicen que entre más te elevas es más fácil que la caída sea muy, muy dura, ¿no? Entonces hay un Buda ahí cantándoles en un laúd rolar la canción de la impermanencia, que es el punto débil de esa ceguera con impermanencia. Hacia la derecha, hacia las manecillas del reloj, está el reino de los Ashuras, como se les llama en Pali, y que se ha traducido como el reino de los titanes o titanesas, que es el reino de la competitividad. Vamos a ver esto, tradicionalmente se ve esto como casi literalmente como reinos de renacimiento, pero para nosotros es mucho más útil. Para mí es más útil verlo más en términos psicológicos, ya sea en un mismo día, que podamos brincar de un estado mental a otro, o puede ser diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, este segundo reino, de los titanes o titanesas está, digamos, regido por una avidez, una obsesión por la victoria, por ganar, por el estatus, por reconocimiento. Y lo que es curioso es que el reino de los cielos crece el árbol de la abundancia. Digo, no. El reino hay un árbol de la abundancia
que sus raíces están en el reino de los Ashuras, pero da frutos en el reino de los dioses. Entonces, quien lo puede disfrutar es realmente los dioses. Entonces, con mucho trabajo, algunos de los Ashuras y titanes y tendencias tratan de tirar ese árbol y escalarlo y sacar alguno de los frutos. Hay unas imágenes muy, muy interesantes, ¿no? Que a veces los símbolos tienen una capacidad de captar o de evocar ciertas ideas filosóficas de una manera mucho más poderosa, ¿no? Entonces, en este reino de los Ashuras hay mucha avidez, hay mucho orgullo, mucha arrogancia y digamos que es como el reino se dice que es el reino de los políticos, el reino de la fama, de los que están constantemente buscando dinero, fama, reconocimiento, el mundo de los negocios, ¿no? En términos generales, mientras que quizá el reino de los dioses a lo mejor es gente que está con bastante abundancia, ¿no? Sobre todo quizá económica, pero yo diría que en muchos sentidos los países entre comillas, del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, vivimos muchísimo el reino de los dioses, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poquito del reino de los infiernos. Entonces, la diferencia, y el reino de los Ashuras, recuerdan que aquí es un bodhisattva que ofrece una espada flameante. Es muy interesante este símbolo de la espada, porque en muchas mitologías la espada es como un símbolo de determinación, como del arquetipo del guerrero. Pero recordemos que hay una gran diferencia en el budismo, a diferencia de muchas otras religiones y filosofías. No hay nunca ninguna justificación para la violencia. La violencia siempre es torpe. Es diferente en otras religiones. Acabo de ver una serie que me impactó profundamente, muy bien escrita. Se llama Midnight Mass o Misa de Medianoche. La historia o el último es un poco tonto, pero describe de una manera muy inteligente nuestra psicología, nuestra incluso existencial, ¿no? Y cómo podemos usar ideales religiosos y tergiversarlos completamente, ¿no? Y con una profunda ceguera. Es algo que advierte mucho el budismo y que, sobre todo el budismo, pero que últimamente he estado leyendo algunos libros y me llamó la atención con esa gran capacidad o muy desafortunada capacidad y ciega que tenemos para autoengañarnos, ¿no? Y esto refleja un poco esto, ¿no? Cómo podemos usar grandes ideales para hacer mucho daño, ¿no? O sea, eso es lo que llamamos dogmatismo. El fanatismo tiene sus bases ideológicas en el dogmatismo, ¿no? Y se le llama fanatismo cuando hay violencia o se le llama fundamentalismo cuando el dogmatismo está basado en ciertos textos, ¿no? Pero todos estos son diferentes expresiones de dogmatismo. Pero lo interesante es que aquí es que la idea de la espada es muy fuerte porque es una idea que se ha usado mucho en el Islam y en el cristianismo, ¿no? Entonces quiero que tengamos cuidado porque aquí es una espada flameante, pero es el símbolo de la determinación. Usar esa voluntad guerrera, pero para destruir solo la violencia, destruir solo la ignorancia. De alguna manera destruir el apego al yo y del yo. Es lo único que es válido aquí destruir. Y hay una imagen muy poderosa en el budismo tardío, tibetano, mahayana, que es Manjushri, que sostiene una espada flameante y es por excelencia el bodhisattva de la sabiduría, ¿no? Entonces aquí Buda les da esta espada en el reino de los Ashuras. Y luego viene el reino de los seres infernales. Y el reino de los seres infernales, pues obviamente es un reino que está fundamentalmente sometido por gran sufrimiento. Entonces, esto es algo que quiero explorar un poco y espero que me dé tiempo. Quiero enfocarme más en el reino del sufrimiento más que el reino animal, aunque los dos son interesantes.
Pero el reino de los seres infernales, digamos que estamos ensimismados por el sufrimiento, no podemos ver nada más que esto, pero eso es un estado mental, no quiere decir que solo existe el sufrimiento. Sin embargo, vale la pena recordar que una de las enseñanzas centrales del budismo, se dice que es la primera gran enseñanza, que es el primer giro de la rueda del Dharma, es cuando el Buda enseñó las 4 nobles verdades. Pues esta primera noble verdad es: hay sufrimiento en esta vida. Decir que hay sufrimiento en esta vida no es decir que es lo único que hay, pero es decir, es innegable, hay sufrimiento en esta vida. Y hay todo un listado, hay un listado de 3 sufrimientos, un listado de 7 sufrimientos, pero el más importante, más significativo, que abarca todos, es que el primer sufrimiento, dukkha dukkata, como le llaman, es como el dolor obvio, el dolor del dolor, el dolor físico, el que te pegan, el que tienes un accidente, un dolor de muela, o puede incluir la muerte de un ser querido. El segundo sufrimiento en Pali es Viparimana Dukkata, que literalmente significa el sufrimiento del cambio, como resultado del principio de la impermanencia, de la transitoriedad. Como todo es impermanente, pues vamos a perder el placer, vamos a perder bonitas relaciones, vamos a perder aquello a lo que estamos apegados, ¿no? Entonces, aunque sea muy significativo o muy bello, pues es impermanente. Y eso es lo que se les olvida en el reino de los dioses, ¿verdad? Entonces, ese es el dolor del cambio. Y luego está un tercer dolor, Samkara Dukkata, que literalmente es ese dolor que es resultado de estar sujeto a las condiciones de la vida. Recuerden, Sankara Dukkata está asociado, estamos sujetos a los 5 skandhas. Estar sujetos a un cuerpo físico, a una conciencia y a samsara trae dolor. Pero en términos, digamos, más relevantes para nosotros, es simplemente el dolor existencial. Podemos tener techo, podemos tener familia, podemos tener novia, no nos falta comida, tenemos todo, pero es ese gusanito, es lo que le llamamos desasosiego, esa inquietud, ¿no? Que de repente digo, ¿por qué estoy tan inquieto? Y es lo que nos lleva pues a las drogas o nos lleva a estar cambio y cambio, buscar televisión. Yo lo he estado experimentando mucho en las últimas semanas, ¿no? Y es muy desagradable. Y aunque dices, ¿pero por qué tengo esto? Tengo todo, tengo realmente todo lo que necesito, ¿no? Hay muchas razones por esto, ¿no? Fundamentalmente es una pérdida de perspectiva, ¿no? Pero entonces, este dolor existencial es algo que vale la pena que nosotros revisemos. Podríamos decir, además de esto, hay una enseñanza muy importante con respecto a dukkha. Hay 2 tipos, digamos, de dolor y hay una enseñanza que le llaman de los 2 dardos o las 2 flechas. El primer dolor es un dolor dado, inevitable. Es ese dolor que ya sea físico o psicológico, el que está completamente fuera de tu control. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que te hayan robado, que te hayan golpeado y que no ha tenido, que de alguna manera realmente estaba completamente fuera de tu control. A veces es más complicado, a veces somos co-creadores de nuestro sufrimiento. Pero recuerden que no se trata de buscar culpables, sino responsables. Y a veces somos corresponsables. Un ejemplo muy complejo es pues los problemas de la ecología, ¿no? O los problemas del consumismo, del capitalismo, ¿no? Nosotros somos co-creadores, ¿no? Somos corresponsables. Pero digamos que la enseñanza más importante del Buda es que hay un dolor dado que es inevitable y luego hay un dolor, sobre todo, que nosotros generamos con nuestra mente, con papancha o prapancha en sánscrito. Es lo que el Buda lo ponía como el dolor físico. Es curioso, le llaman kaya dukkata. Kaya se puede poner como cuerpo, pero el cuerpo no necesariamente es el cuerpo físico, puede ser incluso el cuerpo mental. Es como el dolor que simplemente es inevitable y luego el dolor generado por nuestra mente, ¿no? Y ese es el segundo dardo. Entonces el Buda decía
que prácticamente nuestra vida, o nosotros generamos gran parte del infierno que nosotros generamos es por la segunda flecha. Y en términos prácticos es cuando resistimos el dolor, ¿no? Cuando estamos constantemente escapando, cuando nos metemos en bucles de escapismo fútil, ¿no? De falsos refugios. Puede ser de drogas muy fuertes a otro tipo de adicciones conductuales, ¿no? El confort de la comida chatarra, que lo veo mucho, o las series de televisión, o estar obsesionados con redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es fundamentalmente lo que quería comentar. Entonces, este reino de los infiernos es un reino dominado por emociones negativas y ahí nosotros somos responsables. Y esto a lo mejor puede parecer muy obvio, pareciera que, claro, esto tiene sentido, esto es obvio, pero la verdad es que muchas veces nosotros se nos olvida y hay una parte de nosotros que sentimos que somos víctimas, que si estamos de mal humor o estamos tristes o deprimidos, blues, es como que, es que no tengo nada que ver, es que el otro me dijo, el otro me hizo, o es que las malas noticias, ¿no? Pero nosotros estamos contribuyendo de alguna manera a esos estados mentales. Primero, fundamentalmente, al no cuidar. Nosotros tenemos responsabilidad de cuidar nuestros estados mentales. Y aquí vale la pena recordar un principio fundamental que es Paticca Samuppada, que es todo surge en dependencia de condiciones, ¿no? Entonces, los estados mentales de depresión, de ansiedad, de desasosiego, son co-creados. Y aunque no los podemos erradicar o desaparecer por simplemente con un tronar de dedos, nosotros día a día, nosotros vamos construyendo esos estados mentales. Para mí ha sido muy claro, he tomado, por ejemplo, una decisión de regresar e ir al gimnasio, ¿no? Porque, por ejemplo, he estado leyendo, ayudando a un amigo a dictar su libro. Ahí es muy interesante la ciencia del cerebro sobre el sistema de dopamina. Pues nosotros generamos dopamina, la famosa hormona de la estimulación, pues a través de muchas cosas, pero una de ellas que se vuelve adictivo es las drogas, la comida, la adicción al sexo, todo tipo de drogas, pero también se ha demostrado que a través de la adicción a las series de televisión, a los likes de las redes sociales, etc. Y el problema es que como te da una forma de dopamina muy, muy inmediata y es muy fácil, nosotros tenemos una tendencia al mínimo esfuerzo, a la gratificación inmediata. Y cuesta más trabajo, por ejemplo, comprometerse a ir al gimnasio. Yo me acabo de inscribir al gimnasio porque cuesta mucho trabajo y no vas a ver los resultados inmediatamente, pero está demostrado que ser algo que te tome esfuerzo, tomar un proyecto, estudiar algo, inscribirte a un curso y mantenerte, no vas a ver los resultados de una manera inmediata, pero hay resultados mucho más efectivos y mucho más duraderos. Entonces, simplemente estoy hablando porque todos estamos, digamos, en el mismo barco y hay diferentes condiciones que te van ayudando a construir estados mentales mucho más positivos, porque me está notando, ya me estoy viendo otra vez Maitri Gosha, que se está yendo a esa tendencia un poco de la apatía, de la queja, de estar un poco medio apático, y es eso, como perder esa perspectiva, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, meditar, conversaciones significativas, y nosotros somos responsables, porque es muy, muy fácil quejarnos de que, no, es que me aburro con esta persona, y es que esa persona, pero nosotros tenemos mucho que ver cómo respondemos y podemos hacer mucho para asegurarnos que nuestras conversaciones, nuestras relaciones con otras personas sean realmente significativas o no nos aporten nada, ¿no? Entonces, esto es simplemente para recordar que nosotros podemos hacer un cielo de nuestro infierno o podemos hacer un infierno de nuestro cielo. Eso es algo que decía Tsongkhapa, el fundador de la tradición Gelugpa, a la que pertenece Dalai Lama.
Y bueno, ahora voy a hablar del siguiente reino, el reino de los animales. Y el reino de los animales, pues está, digamos, el estado mental, psicológico que predomina es del autopiloto, de los instintos. No hay nada realmente inmoral, simplemente que es como estar completamente inconscientes, ¿no? Es completamente razonable para un perrito o para un gato, pero incluso ellos se les entrena. No dejamos que un perrito se ande cagando por todas partes, ¿verdad? De hecho, se habla mucho que el proceso de integración es como, consideran como si nosotros fuéramos pequeños, popis, como se cachorritos, ¿no? Como fuéramos un cachorro y nos educáramos. Reconocer que hay un animalito en nosotros y que ese animalito tiene sus necesidades. Entonces es muy importante reconocer nuestras necesidades o incluso animales y no hacerlas a un lado. Esto es algo que he aprendido mucho entre Irlanda y me recuerda un poco a Nietzsche. Nietzsche era muy crítico del cristianismo porque decía que el cristianismo solo veía hacia el cielo y castigaba mucho el cuerpo, y era una forma de alienación, de enajenarnos de nuestro cuerpo, y no atender las necesidades del cuerpo, atender incluso las necesidades de la pasión, y por eso Nietzsche elogiaba mucho pues, el espíritu griego, ese amor a la belleza, al cuerpo, al ejercicio físico, muy aterrizado, ¿no? Entonces, pero también, aunque hay algo muy natural, el problema es que es el reino donde reina los instintos, donde muy fácilmente, si no tenemos cuidado, nos podemos llevar por tienen muchísima fuerza nuestros instintos simplemente por la supervivencia. Comer, cagar, orinar, reproducirnos. Y ahí está, ¿no? Y hay que reconocer que el Buda decía que si hubiera otra fuerza tan grande como el instinto sexual, no habría esperanza de iluminación. Esto parece que es una mala noticia, pero en realidad es una buena noticia. Lo que el Buda nos está tratando de decir es, deja de preocuparte por la gran fuerza. Pues es como, de alguna manera, es más bien, sí, hay una gran fuerza y un gran poder en el instinto sexual y no lo des por sentado, pero no le des demasiada importancia. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero esto hay que tener mucho cuidado no malentenderlo. Es como, por eso es tan importante practicar los preceptos, no confiarnos en nuestra mera fuerza de voluntad, no se trata de fuerza de voluntad, pero lo importante es más bien enfocarnos en grandes ideales y dejar que el animalito es como sacar a pasear a nuestros cachorritos con cadena, no darles cadena suelta completamente, pero atenderlos, alimentarlos, dejarlos que jueguen, ¿sabes? Dejar a nuestro animalito que tenga lo que necesita, pero no dejar que se vuelva un dragón o que se vuelva un vampiro, ¿no? Entonces, esto es como, hay muchas mitologías sobre esto, ¿no? Entonces, digamos que en este reino es el reino de la superficialidad, donde simplemente es dormir, perdonen que suene esto tan burdo, pero dormir, cagar, reproducirse y ya está, ¿no? Entonces no hay mucho sentido. Entonces es la ley de la jungla, donde hay predadores y presas, ¿no? Depredadores y presas, y se dice que aquí reina mucho el miedo, porque estamos todos constantemente preocupados por los depredadores ya sea que estamos sobreidentificamos como depredadores o sobreidentificados como presas. Y aquí, curiosamente, hay un bodhisattva que lo que da es un libro. ¿Pero cómo le puedes dar un libro a un bodhisattva? Pues digamos, lo que le está haciendo es un libro al ser humano como que está sobre enfocado, identificado con su parte animal, ¿no? Obviamente no le puedes dar un libro animal, ¿verdad? Pero es como pensar, como atender más que decía Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, hay algo parecido. Es como alimentemos nuestra parte humana. Lo que nos hace humanos no es negar nuestra parte humana, pero nosotros somos más que animales. Sí, somos animales, pero no somos solamente animales. Justo lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de darnos cuenta, lo que le llaman metaconciencia y el lenguaje, comunicarnos, ¿no? Entonces,
podemos ir mucho más allá que ello. Y creo que con esto es suficiente. Me gustaría ser un poquito más interactivo, que salgan comentarios. A lo mejor una buena pregunta es cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria este regalo que nos da el Buda, el Bodhisattva, en el reino de los infiernos. Es que claro, ¿qué es lo que da? No dije qué es lo que da el Bodhisattva en el reino de los infiernos. En el reino de los infiernos es un Bodhisattva que da un bálsamo que realmente sana. Porque constantemente estamos buscando resistir el dolor, ¿verdad? Evitarlo con drogas, con cualquier tipo de falso refugio, escapismo, pero nada nos da verdadero refugio de dukkha, del sufrimiento. Aquí lo que el Buda da es un verdadero bálsamo que está representado, digamos, por las tres joyas, ¿no? Sobre todo por la amistad espiritual. La verdad, estaba reflexionando esta mañana que tuve una excelente meditación que muy pocas veces tengo, que realmente me conectó que lo que a mí realmente estaba pensando, voy a empezar, digo, no voy a hacer automáticamente mi sadhana, voy a realmente conectar qué está pasando con mi corazón, ¿no? Y qué es lo que realmente quiero, qué es lo que me hace feliz. Y después de un rato me doy cuenta que realmente lo que me hace feliz es que mi vida tenga sentido, tener una vida significativa. Y no hay nada que me dé más significado que la búsqueda de la verdad. Pero la búsqueda de la verdad es en diferentes formas. Y me recordó mucho a Sócrates, ¿no? Que decía que una vida sin la búsqueda de la verdad no vale la pena ser vivida. Sin embargo, hay algo añadido. No es la verdad cognitiva intelectual. Sócrates invoca a Platón, que decía que es la búsqueda de lo que es verdadero, bueno y bello a la vez, ¿no? Y entonces estaba pensando, realmente esa búsqueda, ¿verdad?, de la sabiduría. Y la verdad es que a mí me tocó mucho la charla de Parami en el día de la inauguración, porque yo no soy ese tipo de hombre ya a veces lo quisiera, pero yo soy bastante escéptico, soy menos, ¿no? Pero tenía una gran tendencia al nihilismo y yo no tengo esa confianza que conozco varios amigos que se dejan inmediatamente conectan con una puya o con un Buda bodhisattva. Mi primera conexión ha sido con la filosofía y con la psicología budista, ¿no? Entonces, con las cuatro nobles verdades me van muy, muy bien, ¿no? Y ya después sí que puedo hacer una conexión con alguna figura, ¿no? Pero tiene que ver, además de esa búsqueda de la verdad, con una conexión significativa, con una comunicación que realmente me nutra, ¿no? Con lo que se le llama Kalyana Mitrata, ¿no? Y me doy cuenta que muchas veces realmente yo no estoy contribuyendo. A veces a mí se me olvida y me quejo, es que esta persona o es aburrida, o es que esta persona nada más se queja, esta persona nada más se critica. Pero yo podría cambiarlo, yo podría hacerlo más interesante. Entonces, a veces yo también no contribuyo, no hago lo posible para hacer la comunicación más significativa, más interesante. Y lo otro, la búsqueda de la belleza, pero una belleza mucho más elevada, ¿no? Que vaya más allá de esa gratificación inmediata. Claro que hay mujeres y hombres muy hermosos de cuerpo, pero hay algo más hermoso que es la virtud, que es la amabilidad, que es a mí me conmueve ver gente sinceramente generosa o bondadosa, ¿no? O gente que con toda la modestia es un acto de generosidad, o ver cambios en estas personas, o gente cuando se hace vulnerable, cuando realmente se muestra vulnerable, ¿no? Entonces, sí creo que eso es importante, ¿no? Bueno, ya me he alargado demasiado. Entonces, no sé si ha quedado un poco claro. Pregunta, sobre todo con estos dos regalos, el bálsamo, lo que realmente sana, es que no terminaré de ver. A mí lo que me sana es realmente regresar una y otra vez, conectar con mi corazón en la meditación. Es muy fácil hacer meditación de una manera en automático, en autopiloto. Pasarnos media hora, yo me he pasado hasta 2 horas, hago mi sadhana todo muy sistemático, pero no siempre conecto. Hay que tener mucho cuidado que nuestras rutinas, por positivas que parezcan,
no estamos realmente nutriéndonos, ¿no? Entonces, ¿qué nos sana? Yo creo que ese bálsamo que el Buda da es tocar con dukkha. Y yo le he estado resistiendo mucho. No hay nada doloroso realmente. Tengo comida, tengo todo, no me siento solo, pero llevaba semanas con ese profundo desasosiego. Y es eso, y conectar, es esto. Y ha sido verdaderamente terapéutico. Y eso en una meditación, ir al gimnasio y luego tener una profunda conversación con un amigo que me ha cambiado, ¿sabes? Entonces, eso es realmente lo que nos sana. Un gesto de verdad que nos llega, por supuesto, la ternura con la novia, con un amigo, esos detalles de ternura, de cariño, de empatía, de escucha, eso es lo que realmente sana, ¿no? Y esos son verdaderos refugios. Todo lo demás no son los refugios, ¿no? Ahora sí me callo. Me emocioné. ¿Quién quiere compartir? Todos pueden activar su micrófono. Silenciado. Bienvenido, Vicente. Veo que estás ahí. Más pero está silenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Mejor es comentario, no pregunta, para que yo ya no hable más. ¿Quieres comentar algo, Vicente? No, solo, ¿dónde venden el bálsamo ese? Mira, tú pásame un cheque, 1.000 euros y yo te lo consigo. Pero no está garantizado, ¿eh? Sí, suena bien lo del bálsamo. No, yo en las enseñanzas sí encontré, porque yo estaba en los infiernos, y encontré un bálsamo para los ojos, porque yo no veía espiritualmente, no veía bien, y siempre culpaba a los demás, echaba la culpa a los demás, como decía Maitreya Gosha, ¿no? De mis estados mentales, ¿no? Y ese bálsamo para los ojos del corazón sí que me ha funcionado, porque realmente es cambiar la perspectiva, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con mis estados mentales? En vez de, ¿qué pueden hacer los demás para que mis estados mentales sean mejores? ¿No? Y es esto, ¿no? Responsabilizarme. Yo siempre he pensado que ser budista es hacerse mayor. Y entonces esto es muy, muy útil para mí, ¿no? En este sentido, ¿no? El responsabilizarme de mis estados mentales, ¿no? La responsabilidad, el cambio de punto de vista. Ya me callo. No, muy bien, muy buena contribución, hermano, gracias. Sí, te creo completamente. Gracias. ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quieran añadir? Sí, que yo estaba pensando porque también lo he experimentado en los estados infernales, que es como que aparentemente no hay salida, ¿no? Como que todo el mundo se encierra en un solo hueco y uno está encerrado en ese hueco y no hay nada a partir de allí, ¿no? Y entonces se forma como un círculo vicioso, ¿no? En cierto modo, ¿no? Como que no puedo salir de aquí, entonces en ese no puedo salir de aquí, más encierro, ¿no? Y tiene más encierro, más no puedo salir de aquí, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? En esa imagen del Buda, del bálsamo, ¿no? En que efectivamente tiene que venir alguien de afuera. Me parece nada. Tiene que venir alguien de afuera para que nos ayude a salir de allí, porque solo es casi imposible salir de allí. Y yo creo que también con las adicciones también pasa lo mismo también. Ese es muy buen punto. De hecho, me conmueve, se me hizo chinita la piel de escucharte. Y de hecho, quisiera hacerlo más personal.
yo pasé por unos momentos muy difíciles, de bastante depresión cuando estuve en Oslo y en Bujeloka, y justo me sentí muy atrapado. Y hace unos meses hice un retiro solitario, ¿no? Y leí un libro, Gabor Mate, que se llama The Realm of the Hungry Ghost, en el reino de los seres hambrientos, que es sobre adicciones. Y me tocó profundamente, me hizo llorar, ¿no? Pero justo habla de que el reino de las adicciones solamente es como un mundo infernal realmente, de alguna manera, y que es muy fácil desde afuera juzgar, ¿no? Sobre todo si son adicciones tan fuertes como la heroína, la cocaína y el alcohol, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo no he estado en esto, pero yo me sentía muy atrapado en Oslo y en Bujeloka. Y claro, porque son perspectivas. Es que, claro, sentía que estaba deprimido, no tenía conexión, pero ¿qué iba a ser? Era lo que había. Y si dejaba esto, pues ¿de qué iba a vivir, no? Y me volvió a pasar otra vez en Bujeloka después como del periodo, digamos, de luna de miel de 4 o 6 meses, ¿no? Pero hay momentos, pareciera que no hay ninguna opción, que uno está atrapado, pero muchas veces es que hay que dejar que muera algo. Realmente hay que dejar que muera algo. Eso es como, muchas veces estamos muy atrapados por el confort, porque tenemos mucho miedo al riesgo, ¿no? A perder algo, ¿no? Y en mi caso era porque yo tenía seguridad económica en Oslo y tenía seguridad económica en Bujeloka. Y salirme de ahí me daba pavor. Y entonces yo tuve que decidir eso porque estaba tan deprimido que es mejor enfrentarme a la pobreza que a la depresión profunda, ¿no? Y es curioso, estaba con un gran miedo, ahí conocía ya como, bueno, lo conocí antes, y curiosamente, aunque yo estaba ya listo para dar clases de yoga, inglés, y tenía certificado, tenía todo, me dio un trabajo en el centro budista, ¿no? Y ha cambiado mi vida profundamente. Sin embargo, tengo amigos que tienen depresión clínica y sí que la única forma en que ellos pudieron salir es con una mano amiga. Y eso habla Gabor Mate y habla Sangharakshita, que muchas veces hay que tener mucho cuidado y mucha compasión para juzgar a otros porque están en ese bucle, en ese círculo vicioso. No es fácil porque no tienen la perspectiva. Yo he sido, yo creo que muy afortunado desde que desde muy niño he buscado y hubiera querido encontrar yo el Dharma antes de mi adolescencia, porque yo empecé buscando desde los 14 años, en un montón de rollos no es, pero lo encontré a los 30 años, 29 años, ¿no? Pero hay gente que nunca encuentra un buen amigo, un kalyanamitra, un amigo sabio que un poco le oriente, ¿no? Yo tuve suerte, yo sí me encontré amigos no budistas, pero otros muy bien intencionados, pero es un buen punto que dice Sangharakshita que a veces lo único que te puede sacar un rollo informal es un buen amigo, alguien realmente generoso y que tenga un poco de perspectiva. Y de ahí que tienen tanto éxito los grupos de AA. Es fundamentalmente una comunidad de iguales, donde nadie te juzga y sabe por lo que estás pasando. Y por eso es que son tan efectivos, ¿no? Y por eso es que la sangre es tan importante, ¿no? Pero hay una cosa ahí, el amigo no te saca de la depresión. Lo que te hace No, es darte una mano. Tú la tienes que coger. tienes toda la razón. Es una corresponsabilidad ahí. Sí. A mí me pasó eso con un amigo que me enseñó el budismo, ya os lo he comentado muchas veces, no es de aquí, pero sí yo tuve que coger esa mano. Él me la daba, pero yo tuve que cogerla. Claro. Sí, hay una expresión que me gusta mucho en inglés, no sé cómo decirlo en español, pero let's meet halfway, ¿no? Es como, de alguna manera, el maestro, bueno, el Dhammapada hay un texto, no recuerdo qué parte, pero dice que el Buda solo señala el camino, tú tienes que andarlo, ¿no? Pero a veces necesitamos a alguien que por lo menos nos señale el camino, que nos diga, por aquí puedes ir, por aquí, ¿no? Es que, claro, yo me tomó muchísimos años entender que era un hombre bastante sensible y que tenía tendencia a la depresión. Y en México, yo sé que todo el mundo me ve a mí como extrovertido, pero para los estándares mexicanos,
yo era introvertido, ¿no? Y quizá me tuve que forzar a ser un poco más extrovertido, pero yo era el raro de la familia, muy introspectivo, y me decían que por qué pensaba tanto. Y sí era muy sensible, era tristón. Me acuerdo haber yo visto las noticias de 8 años, lo de la bomba atómica, me afectó profundamente. Me dolía el mundo, la situación del mundo, me sentía atrapado, ¿no? Pero me tomó muchos años entender, sí, hay mucho sufrimiento en este mundo, pero no es lo único. Es que las malas noticias venden, ¿no? Las buenas noticias no venden, pero hay millones de personas que llevan una vida muy digna y seguramente miles de personas en el mundo que no solo llevan vidas dignas, pero están comprometidas con un camino espiritual. Eso no lo ves, ¿no? Entonces, claro, da la impresión que todo en el mundo lo que hay es violencia y consumismo y guerra, pero no, hay cosas muy positivas también. Hay cultura, hay belleza, hay arte, hay generosidad, hay creatividad, ¿no? Entonces, y a mí se me olvida, a mí también se me olvida y me oscurece la perspectiva, ¿no? Comentarios. ¿Cómo estás por ahí, Vicente? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la charla, Mitrigoso, muy interesante. Y sí, creo que un poco todo lo que estáis comentando me resuena mucho a Kalyana Mitrata, el valor realmente de la amistad espiritual, de alguien que te enseña a pescar y no te dé pescado, ¿no? Alguien que te enseñe el camino y te dé a lo mejor ese pequeño empujoncito. Me encanta esa imagen de Confucio, decía, no pescado, no regales el pescado, enseña a pescar. Enseñarles a pescar. Y eso es lo que se trata del camino budista, es enseñarles cómo andar el camino budista, que es más complejo y es retador. Nadie ha dicho que es fácil el camino del Dharma. De hecho, es mucho más difícil que muchos otros caminos espirituales. ¿Por qué? Porque no hay un Dios salvador. No hay nadie que te salve, ¿no? No significa que no haya otro poder. Pero es complicado todo eso, ¿no? Hay que empezar por responsabilidad individual y luego abrirnos al otro poder. Pero es muy fácil autoengañarnos y no es eso de Bhakti Yoga. No quiero ser crítica de otras religiones, pero no estar cantando mantras y ya por eso vamos a purificar nuestro karma. No vamos a purificar nuestro karma por cantar mantras o horas de meditación. La meditación va a ser efectiva si estamos realmente conectando con nuestra torpeza, si realmente estamos conectando con Hri, con apatrapia, con esa vergüenza y remordimiento racional, no el irracional, ¿no? Si asumimos responsabilidad. Y eso requiere coraje, es doloroso, ¿no? Entonces, no, el camino budista es bastante retador, pero después de muchos años de explorar, que ya no estoy yo tan joven, voy a ser 50 años, y les puedo decir que no he encontrado nada. ¿Eh? 50 años. El próximo año hago 50. Madre mía. Todos los canas van a salir a la vez. Pues mi abuelo de 87 murió, algo así, antes de cumplir los 90. Cabello casi negro, ¿eh? Mi padre igual. Pero la barba, en fin, tonterías, no tiene importancia. Pues ese camino doloroso que dices es menos doloroso en el sentido de no seguirlo, no seguir el camino es más doloroso. Tienes razón. Es otra manera de entender, pero Absolutamente. estamos aquí porque hemos sufrido de una manera u otra, o hemos testigado el sufrimiento de otros, ¿no? Es interesante lo que dice Sangharakshita, que la gran mayoría se siente atraído por el budismo desde el sufrimiento. De hecho, por eso el Buda enseñó las 4 nobles verdades. En los tiempos del Buda alguien lo confrontó y le decía que por qué era tan pesimista, que por qué enseñaba
que por qué su filosofía estaba centrada en el sufrimiento. Y decía, y el Buda dice, yo no estoy diciendo que lo único que hay es sufrimiento, pero era algo didáctico, era un medio hábil. Pero hay algunas personas que lo que les atrae es la profunda belleza y verdad del Dharma. Pero en mi caso ha sido sufrimiento. Y luego hay una profunda éxtasis por esa belleza. Pero mi primera atracción es querer salir de ese sufrimiento. Ya después, pero gracias por recordarlo. Conectamos con la enseñanza en nuestra manera de entender, ¿no? Sí. Con toda la torpeza que hay, ¿no? Usando todas estas palabras, al contrario de todas estas palabras, Tienes toda la que la liberación es no tener ego, no tener odio, no tener... Efectivamente. No sabemos Sí. realmente lo que es, pero Sí. es en los términos que Sí. podemos entender. ¿no? Me encanta esta parte de la mapada. Dice, vivamos felices entre aquellos que odian. Vivamos en paz entre aquellos que están inquietos. Vivamos es que es muy bello, es que es posible, y es cierto, ¿no? Yo creo que lo leía y dice, suena muy bonito, pero ¿cómo? Y luego, es posible, realmente es posible, ¿no? No tenemos Pero, que ir a las masas de esa inercia de la queja, del odio, de la aversión, de verlo todo negro. No quiere decir que neguemos. Es cierto, pero las cosas no son simplemente blancas o negras. Bueno, hay puntitos negros, hay mucho basura, pero nosotros podemos decidir qué es lo que atendemos más, ¿no? Y a nosotros también, ¿eh? Algo que a mí mis amigos, buenos amigos me recuerdan, es que yo tengo una tendencia, tengo quizá una de mis cualidades, pero es de doble filo, siempre he sido muy introspectivo y puedo ver mis puntos débiles, pero me duelen y se me olvidan mis puntos fuertes, los niego. Y claro, entonces como que me hundo y hay vergüenza y hay culpa y entonces me meto en un bucle y entonces busco escapar de eso, ¿no? Pero entonces, puedo regresar, ¿no? Y conozco muchos como yo y conozco otros que no, que a lo mejor creen que todo está bien con ellos, ¿no? A mí lo que me ha liberado bastante de esa sensación siempre de sufrimiento es llegar al punto de saber que cada cosa que me pasa en la vida es porque tengo que aprender algo. Y cada persona que aparece en mi vida es que me va a enseñar algo. Tengo que pasar ese aprendizaje. Entonces, si no me gusta, sé que no es porque algo anecdótico o puntual, es que tengo que hacer un trabajo. Entonces eso me da perspectiva, me da tranquilidad, en lugar de estar ahí, ¿Sabes? esa queja, esa amargura, ¿no? Sí. No, vamos a ver. Mira, ¿Qué tienes que aprender ahora? eso. Vamos a averiguarlo. Vamos a ver qué recursos tienes para poder pasar esta etapa, ¿no? ¿Sabes que eso? Lo que he aprendido. Sí. Eso que estás diciendo es parte como de una enseñanza que como que existe en las tradiciones populares, que creo que lo decía la abuela, pero se pierde. Lo que está diciendo es que ahora lo que polula mucho es una forma de nihilismo y amargura ante la vida y enojo, ¿no? Y culparlo. Pero de hecho esta es una enseñanza que le ha enfatizado mucho el budismo tibetano, que ver toda adversidad, toda dificultad como tu maestro, una oportunidad. Eso es muy, muy positivo. Es diferente a verlo como todo es mi karma, yo soy responsable y culpable. Pero eso es una excelente actitud, muy, muy importante. Y es cierto, hay una práctica que llevo años y luego se me olvida regresar a ella, que se llama Lo-Yong, o entrenamiento de la mente, que es transforma la adversidad en el camino del Dharma. Y es real, es real. En lugar de ver a esta persona que es difícil, que es una pesada o controladora, decir, bueno, ¿qué tengo que aprender yo de esto a mí? No sin tratar yo de cambiarlo. Yo, es una oportunidad para practicar paciencia, o es una oportunidad para ver mi propio control, ¿no? Una oportunidad para ver mi propia reactividad, ¿sabes? Y realmente eso puede ser una verdadera enseñanza. Gracias por compartir eso.
Pero yo creía que el comentario que ha hecho Donald, que salía en el Dhammapada, era egoísta. Vivamos felices entre los que odian. Pero he visto que no es así. No es así porque si vivimos felices entre los que odian, al final nuestra felicidad se contagia. Y, Efectivamente. y esto es lo que sucede al final. Quiero decir, pero yo creía que esto era egoísta. Y decía, pero ¿cómo puede decir el Buda esto? ¿No? Pero Ya te sí, entiendo. tiene Sí. sentido, tiene su sentido. Sí. A mí me parecía ingenuo, me parecía, qué tontería esto, pero me ha tomado varios años. No, no es ingenuidad, no es negar el odio, no es negar que hay sufrimiento, no es negar que hay crueldad o que hay injusticia, sino que no tenemos que contagiarnos por esto y seguir un poco como borregos a hacer lo mismo. Eso existe, no nos tapamos los ojos, pero no respondemos de esa manera, ¿no? No respondemos de esa manera. Respondemos creativamente, ¿no? Si hay odio, si hay mala leche, pues paciencia, buenos días, una sonrisa, o imaginar, esta persona debe estar sufriendo, y nuestra mente, pues, esté libre de sufrimiento. Y funciona, de verdad funciona. Yo ya cada vez me tomo mucho menos personalmente la amargura y la mala leche de otras personas. Es muy narcisista pensar que todo tiene que ver con lo mismo, es porque yo soy así y por eso me están tratando así. No, muchas, la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver con nosotros. Son sus propios estados mentales. Pobres, tengamos compasión, ¿no? Yo lo veo en mí mismo, que yo me porto mal con otra persona y sí, hay detonadores, no lo podemos negar, pero aunque fuera personal, no nos tomamos personal, es otra enseñanza. Digamos que Carlos está muy enojado conmigo y que me hace un insulto, pues, aunque él lo está haciendo personal, pues yo no me lo tomo personal. Eso incluso lo podemos hacer, ¿vale? ¿Qué le has hecho, Maitregosa? ¿Qué le has hecho a Carlos? No, nada. De hecho, somos muy queridos amigos, nos queremos mucho, ¿no? Si no hay más preguntas, comentarios, pues lo podemos ir cerrando. Antes de irnos, quería agradecer a Vicente de Camino Viejo, Nubes Blancas, que está siendo un libro muy bonito. Qué bien. Qué bien, qué bien. Gracias. Ujú. ¿Que se te lo pasó en PDF? No, lo vi en internet y lo estoy leyendo. Ah, mira, qué bien. Muy bien, muy Estoy bien. en ello, estoy en ello. Un pequeño apunte, Maitregosa, de lo que habéis comentado del egoísmo. Y es cierto que algunas veces algún amigo me ha comentado que sí, que el budismo está muy bien, pero que lo ve como una religión egoísta. Y es verdad que quizás visto desde fuera, uno pueda pensar que hay un señor meditando y que todo es para él y todo es por él y que no se ocupa de ayudar a los demás y tal, ¿no? Y quizás porque falta un poco esa sutileza de ver que simplemente el estar, el simplemente sonreír, simplemente tener paciencia con o tal, ya estás ayudando un montón. Pero es verdad que sí tiene esa visión muchas veces de algo egoísta. Mm. Creo que puede ser cierto y puede no. Y voy a explicar un poco. En primer lugar, esto ha sido un tema de mucha discusión en toda la tradición budista. Y en el mismo Canon Pali hay una parábola muy famosa que se llama la parábola de los acróbatas, que trata de ilustrar justo este tema, donde son un maestro y un aprendiz, y el aprendiz le dice al maestro, para que salga muy bien el espectáculo, yo le cuido a usted, maestro, y usted me cuida a mí. El maestro le dice, no, para que salga bien el espectáculo, tú te cuidas bien a ti mismo y yo me cuido a mí mismo. Entonces, un poco la enseñanza es que la mejor forma de contribuir al mundo hacia afuera, al mundo exterior, es cuidándonos nosotros mismos. Sin embargo, en el budismo Mahayana hubo un correctivo muy importante porque se criticaba. De hecho, este término al budismo temprano se le llama Hinayana, pero es un
término peyorativo que literalmente significa vehículo pequeño. ¿Y por qué decían que era un camino inferior, inferior? Porque decían que era egoísta, lo que le llaman Pratyeka Buda, que era el Buda individualista, pero es una contradicción de términos. No puede haber un Buda iluminado sin compasión, pero no tenía la perspectiva histórica que nosotros tenemos. Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte, incluso Sangharakshita, nuestro maestro, y varios historiadores, sí ven una tendencia en diferentes religiones y dicen que uno de los puntos quizás débiles del budismo es la falta a mucho más acción social. Pero yo no me preocuparía mucho. Bueno, hay muchos movimientos hoy en día. Quizá uno de los grandes ejemplos es Thich Nhat Hanh, que empezó con este movimiento muy fuerte de Engage Buddhism. Y yo puedo hablar de mi propia experiencia. Sri Radha está súper comprometida con el activismo, ¿no? Sobre todo Sangharakshita habló mucho de las 3 Cs, ¿no? Comunidad, lo que le llamaban antes cooperativas o negocios de recta subsistencia y centros budistas, ¿no? Y yo estoy convencido que en mi caso la mejor forma de activismo es, no hay mucha gente enseñando el Dharma, hace mucho más falta gente enseñando el Dharma, ¿no? Que hay mucho activismo para niños, cada vez hay mucho menos pobreza. ¿Qué hace falta más? Sí, pero yo estoy convencido que el Dharma es muy, muy poderoso y muy bien si otras personas quieren hacer activismo de otras formas, y qué bien si puede hacer las dos cosas, pero nuestras energías están limitadas, ¿no? Pero un poco regresando a tu tema, Sangharakshita y siguiendo a otros académicos decía que el punto débil del budismo es puede ser el individualismo si no ponemos atención, ¿no? Como quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, pero así de otros decía, por ejemplo, del cristianismo su punto fuerte es la generosidad, la caridad, pero su punto débil es la hipocresía. Y esto no lo dice Sangharakshita, lo dicen algunos académicos del Islam, el fanatismo, el hinduismo aparentemente es la crueldad por insistir en el sistema de castas, pero en fin, eso es debatible todo eso, ¿no?